En un solitario bosque más allá del Rin, las legiones romanas sufrieron una de sus mayores derrotas. Esta vez no había sido a manos de un poderoso imperio, y la suerte no se había echado en una espectacular batalla. Los romanos cayeron esta vez por sus propios errores, tan confiados en su fuerza que no pudieron ver a sus verdaderos enemigos. El culpable de estos errores pondría su nombre a la derrota, Clades Guariana, el desastre de Varo, conocida por nosotros como la Batalla del Bosque de Teutoburgo. Durante siglos, Roma llevó a cabo una imparable expansión, derrotando a grandes potencias como Cartago y Macedonia. Sus conquistas la llevaron a dominar todo el Mediterráneo, pero también trajo grandes consecuencias para sí misma. Una serie de guerras civiles, desencadenadas por la ambición de unos generales cada vez más poderosos, llevaron a la desaparición de la República. En el año 27 a.C., Cayo Octavio, sobrino y heredero del dictador Cayo Julio César, fue proclamado princeps. Esto lo convertía en la figura política más poderosa, pero carecía de poder absoluto, lo que evitaba que fuera visto como un rey, error que cometió su difunto tío. Con una renovada estabilidad, el ahora conocido como Augusto puso en marcha una serie de campañas, potenciando la superioridad de la cultura romana y su derecho a dominar el mundo. Las fronteras se expandieron rápidamente, incluyendo Raetia, Nórico, Iliria y Panonia, además de concluir la conquista del norte de Hispania y África y de anexionar Galatia y Judea. Sus numerosas victorias le valieron la aclamación de Imperator por sus tropas, título que más adelante serviría para nombrar a los soberanos del imperio. Al norte del imperio se extendía la región de Germania. Conocida como Germania Magna, era una zona enorme que se extendía más allá del Rin hasta las actuales Polonia y Bielorrusia. Este lugar, frío y lluvioso, estaba habitado por tribus que los romanos consideraban bárbaros, pueblos incivilizados, peligrosos y traicioneros. Por esta razón, César llevó a cabo varias operaciones de castigo al otro lado del Rin, haciendo retroceder a estas tribus para evitar que invadiesen a sus vasallos galos. Con el tiempo, los romanos vieron la necesidad de afianzar su presencia en el Rin y más allá, asegurando de este modo las fronteras. Como resultado, la presencia militar creció enormemente, además de la inversión en infraestructuras como las calzadas. La situación empeoró cuando Nerón Claudio Druso, hijastro del emperador y gobernador de la Galia, sufrió una invasión por parte de dos tribus germánicas. Tras rechazarlos, cruzó el Rin y comenzó una campaña que duraría 3 años, derrotando en el proceso a tribus hostiles como los frisios, los caucos y los catos, saqueando y arrasando tierras hasta el río Elba. Pero durante su regreso a las bases en el Rin, el ahora cónsul cayó de su caballo y murió un mes más tarde. Su hermano, el futuro emperador Tiberio, que había llegado desde Italia tras ser avisado por Augusto, tomó el mando y prosiguió la campaña. Todas las tierras entre los dos ríos fueron pacificadas, eliminando casi en su totalidad a los sicambrios. En el 3 a.C., el nuevo comandante, Domicio Aenobarbo, atravesó el Elba y mejoró la infraestructura en la zona ocupada, pero fue incapaz de doblegar a los queruscos. En el 2 a.C., fue sustituido por Marco Vinicio, que libró una dura guerra con sus 5 legiones. En el año 4, Tiberio volvió a recibir el mando, derrotando finalmente a los queruscos y lanzando una operación por tierra y por mar en el Elba, aunque no se molestó en colocar guarniciones en el territorio ocupado. Para controlar a los queruscos, puso al mando a Segimerus, un noble de una facción rival que había ayudado a los romanos. Sus 2 hijos pasaron a formar parte de la orden ecuestre, luchando en el ejército romano hasta conseguir la ciudadanía. Uno de ellos era Arminio. Arminio era un príncipe querusco, perteneciente a una familia que había ayudado a Roma en la lucha contra su pueblo. Poco se sabe sobre él. Su nombre es una adopción tras recibir la ciudadanía romana. Lo que sí sabemos es que sirvió en el ejército romano entre los años 1 y 6 después de Cristo, junto con su hermano Flavus, donde aprendió latín y las tácticas de combate de las legiones. En el año 6, gran parte de las tribus germanas habían sido dominadas. Solo los marcómanos oponían una resistencia importante.
Para acabar con ellos, los romanos prepararon un gran ataque en pinza que implicaría a 12 legiones. Sin embargo, la población nativa de la provincia de Iliria, agobiada por los impuestos y las levas, y aprovechando que el gobernador se había marchado con gran parte de sus tropas, se alzó en armas. La campaña de Germania, por tanto, quedó suspendida. Ambos hermanos combatieron, aunque Arminio regresó en el año 7 u 8 para reforzar las tropas en Germania. El gobernador, Varo, tenía el encargo de mantener el orden en la provincia hasta que el grueso del ejército pudiese volver. Una de sus primeras medidas fue imponer el pago de impuestos, lo habitual en las nuevas provincias, lo cual causó malestar entre la población. Es posible que también hiciese alarde de su crueldad para imponer la autoridad imperial. Se desconocen los motivos exactos, pero en algún momento Arminio empezó a conspirar contra Varo. Puede ser que el maltrato por parte de los romanos, no solo a los germanos, sino a todas las tribus que sometían, le enfadase. Pero también pudo haberlo movido el deseo por recuperar el poder de su pueblo, sin tener que pagar impuestos a Roma. En todo caso, Arminio aprovechó la tensión para reunir a las distintas tribus en contra de sus nuevos señores. Publio Quintilio Varo nació en una familia patricia, aunque arruinada y con poca importancia política. Su padre, Sexto, participó en la guerra civil contra César, y aunque no se sabe si participó en el complot que lo asesinó, se unió a Bruto y Casio, suicidándose después de la derrota en Filipos. A pesar de la muerte de su padre con 4 años, Varo apoyó a Augusto y tuvo amistad con Agripa y Tiberio. Entre el 8 y el 7 a.C. fue gobernador de África, y hasta el 4 a.C. de Siria, donde estuvo al mando de 4 legiones. Era conocido por su dureza y por cobrar altos impuestos. Fue durante su gobierno cuando Herodes el Grande murió, lo que provocó una revuelta. Varo la aplastó con dureza, ocupando Jerusalén y crucificando a 2000 rebeldes. Pero lejos de solucionar los problemas con los judíos, este acto solo consiguió acrecentar aún más el rechazo a la ocupación romana. En el año 7, el emperador le eligió como el primer gobernador oficial de la nueva provincia de Germania, que acababa de ser pacificada. A su llegada, recibió el mando de 3 legiones para mantener el orden en la provincia y lidiar con cualquier rebelión que pudiese surgir. Los historiadores coinciden en que Varo era un administrador muy eficaz, pero como comandante era un incompetente. ¿Por qué lo eligieron entonces? Se esperaba que la revuelta fuese aplastada en pocos años, tras lo cual las tropas desplegadas volverían a Germania para continuar la guerra. Como gobernador, Varo estaría al lado de generales más competentes, de modo que no era necesario un gran estratega, sino un administrador eficaz que impulsase el proceso de romanización. No se esperaban muchos problemas por parte de las tribus locales, y los marcómanos habían firmado un tratado de paz. Varo era un candidato ideal. Varo y su ejército habían concluido una campaña. Abandonaron entonces su campamento junto al río Weser para pasar el invierno en Mogontiacum. Habían tenido lugar varios ataques contra las guarniciones enviadas a petición de distintos líderes germánicos. Arminio informó de que al oeste había tenido lugar un pequeño levantamiento. Varo decidió acudir, a pesar de que el terreno no les era familiar, ya que solo tenían que desviarse ligeramente de su ruta. Varo confiaba en Arminio por su experiencia militar, su conocimiento de aquellas tierras y su probada lealtad hacia Roma. La noche anterior a la marcha, Varo recibió la visita de un noble querusco, Segestes. Era hermano de Segimerus y sentía un gran rechazo por su sobrino Arminio desde que se casó en contra de su voluntad con su hija, Tusnelda. Le contó que Arminio les estaba llevando a una emboscada, y que tendría que apresarlos a él y a una serie de líderes germanos que identificó. Pero Varo no le creyó. Conocía la enemistad entre ambos hombres, y no quería arriesgarse a perder a un aliado de confianza por aquel asunto. Al día siguiente, Arminio se marchó con la excusa de reunir aliados entre las tribus locales. Una vez libre de miradas indiscretas, reunió a sus tropas y lanzó varios ataques contra las guarniciones cercanas. Esto animó a Varo a apresurarse, que hizo avanzar a su ejército sin mandar a exploradores por delante. Las tropas al mando de Varo consistían en 3 legiones, la 17ª, la 18ª y la 19ª, además de 6 cohortes auxiliares y 3 alae de caballería.
La mayor parte no estaban acostumbrados a luchar contra los germanos, y tampoco en aquellas condiciones. Junto a los 20.000 hombres que formaban el ejército, habían numerosos acompañantes, como mercaderes y prostitutas, además de los esclavos, mujeres e hijos de los soldados. Esto formaba una línea de marcha de más de 15 kilómetros, excesivamente larga, y con muchos carros que también ralentizaban la marcha. La caótica fuerza romana se adentró en el bosque. Los hallazgos arqueológicos indican que la batalla tuvo lugar en Calcriese, en la región de la Baja Sajonia. El ejército avanzó por un paso estrecho entre una colina al sur y un pantano al norte. La zona estaba embarrada y era difícil de atravesar, pero Varo estaba decidido a hacerlo cuanto antes, aunque ello los dejase vulnerables. Para colmo estalló una fuerte tormenta. No sabían que en la colina guardaban unos 10.000 guerreros germanos. Arminio había ayudado a reunir un ejército de unos 20.000 hombres, pertenecientes a diferentes tribus que se habían aliado. Su conocimiento de las legiones le hacía muy valioso en la lucha, ya que sabía perfectamente cómo neutralizar su superioridad. Contaba también con el apoyo de un buen número de auxiliares, que incluía la caballería. Cuando la larguísima columna estuvo en posición, los germanos atacaron. Lanzaron una lluvia de flechas y jabalinas sobre los desprevenidos legionarios, que debido a la densidad del bosque no pudieron localizar. La respuesta fue agruparse, y debido a que la columna era delgada, los grupos de soldados se aislaron. Los romanos tenían un equipo y una disciplina superiores, pero su mayor ventaja era su capacidad para luchar en equipo. Aislando las diferentes secciones del ejército, Arminio podía rodearlas y desbordarlas, eliminándolas de forma efectiva. La columna era tan larga que muchos no eran conscientes del ataque, de modo que los atacantes tenían tiempo antes de que llegasen refuerzos. Las bajas fueron elevadas. Los germanos lanzaron ataques a distintas alturas para sembrar el caos y la confusión. Pronto la batalla se convirtió en una lucha desesperada por sobrevivir. Muchos huyeron hacia el norte, donde quedaron atrapados en los pantanos. Varo, consciente de la situación, ordenó mantener la posición a una parte de sus tropas para cubrir así el avance. Lograron escapar y levantaron un campamento para pasar la noche y reorganizarse. Confusos y asustados, se dieron cuenta de que no tenían guías ni conocían el terreno, de modo que su única opción era continuar el avance hacia el oeste, hacia zonas más boscosas. La necesidad de realizar una marcha rápida antes de que saliese el sol para no ser descubiertos les obligó a dejar atrás los carros y a los heridos. Esta decisión fue en apariencia un éxito, pero cuando se adentraron de nuevo en los bosques, se metieron de lleno en otra emboscada. La lucha fue desesperada, y aunque lograron salir de allí, la columna había quedado dividida en 3 secciones separadas. Al anochecer alcanzaron un claro y construyeron un campamento. Los germanos construyeron una serie de empalizadas y barreras de tierra para rodear la posición de Varo. Los romanos lanzaron varios ataques que fueron repelidos, lo que aumentó la desesperación. El mayor oficial detrás de Varo, el legado Numonio Bala, reunió a la caballería y abandonaron a los suyos para huir hacia el norte. Pero no llegaron lejos. Cayeron en otra emboscada y fueron aniquilados. Cuando las noticias llegaron al campamento, Varo, junto a varios oficiales, se suicidaron lanzándose sobre sus espadas. Con los restos del ejército totalmente desorganizados, el propio Arminio lideró un ataque final. Uno de los prefectos, Queonius, se rindió, mientras que Lucio Egio murió luchando. La lucha se prolongó, según dicen, hasta que el último hombre cayó o fue apresado. Prácticamente todo el ejército fue eliminado. El cadáver de Varo fue quemado y decapitado, un ensañamiento con el que pretendían enviar un duro mensaje a los romanos. Arminio le regaló la cabeza al rey de los marcómanos, Marbot, ofreciéndole una alianza contra Roma, pero la rechazó y eligió mantenerse neutral, enviando la cabeza a Roma para que pudiese ser enterrada. Los germanos no tenían por costumbre hacer muchos prisioneros, y la mayoría de los romanos capturados fueron sacrificados a sus dioses. Una de las cosas que más llaman la atención en el actual campo de batalla es la escasez de restos de equipo germano. Se debe a que retiraban a sus muertos, mientras que los enemigos caídos se dejaban a merced de los animales,
pero se debe también a que entre las tropas de Arminio había muchos auxiliares, los cuales usaban equipo proporcionado por los romanos. Los pocos supervivientes que lograron escapar se dispersaron por los alrededores. Algunos llegaron a la frontera, donde informaron de la tremenda derrota. Cuando las noticias llegaron a Roma, hubo una gran conmoción. Las guardias nocturnas se doblaron para evitar disturbios, y los mandatos de los gobernadores se prolongaron para garantizar la estabilidad de las provincias. El emperador quedó muy impactado, y su reacción fue dramática. Suetonio cuenta que Augusto se negó a cortarse el pelo y a afeitarse durante meses, y que mientras golpeaba su cabeza contra la puerta decía: «Quinti liguare, legiones rede. Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Así, sobre Varo recayó toda la culpa, tanto que la carrera política de su hijo quedó arruinada, y el propio Tiberio recibió duras críticas por haberle recomendado como gobernador. El Ara Pacis tenía originalmente una representación de Varo que se acabó perdiendo, posiblemente vandalizada por los familiares de los caídos en Teutoburgo. Estaba claro que semejante humillación no iba a quedar así, por lo que enseguida se tomaron medidas. Tras la victoria, Arminio y sus aliados trataron de borrar toda presencia romana en su lado del Rin. Los asentamientos que habían sido fundados se abandonaron. La fortaleza de Aliso, la actual Haltan am See, liderada por el prefecto Lucio Sedicio, consiguió frenar el contraataque antes de retirarse hasta la Galia, dándole tiempo a Tiberio para acudir con su ejército. En el 13, Augusto proclamó a su sobrino nieto, Julio César, conocido como Germánico, como general al frente de las 8 legiones desplegadas en el Rin. Desde el año siguiente llevaría a cabo la primera de varias campañas para castigar a todas las tribus que participaron en la emboscada, incluso contra aquellas que, aun conociendo el plan, no informaron a los romanos. Flavus, el hermano de Arminio, luchó contra él bajo las órdenes de Germánico. También tuvo que enfrentarse a su suegro Segestes y al rey de los Marcómanos, al que en su día ofreció la cabeza de Varo. Arminio acabó conociendo su destino en el año 21, cuando miembros descontentos de su propia tribu lo asesinaron. Era obvio que se había vuelto demasiado poderoso, y los suyos ya habían conspirado antes para derrocarlo. Dejó un hijo, Tumélico, apresado por Tiberio cuando su madre seguía embarazada. Convertido en gladiador, murió en la arena a los 15 o 16 años de edad. La guerra continuó hasta el año 50, cuando tras derrotar a los catos, liberaron a un grupo de prisioneros romanos, algunos de los cuales eran supervivientes de Teutoburgo. Una década antes, Publio Gavinio había recuperado el último estandarte, que se unió a los otros 2 recuperados por Germánico. Con ello lograron recuperar el honor de las legiones derrotadas, cuyos números no volvieron a utilizarse, a excepción de la 17ª, que existió brevemente durante el reinado de Nerón. La batalla se ha considerado un punto de inflexión en la historia universal. Supuso el freno de la expansión romana por el norte de Europa, temerosos de las fieras tribus germánicas. Con la unificación de Alemania en el siglo XIX, el nacionalismo recurrió a esta batalla para justificar la unidad y la libertad del pueblo alemán. Arminio fue considerado un héroe, especialmente durante la época nazi. Pero, ¿esta imagen tradicional es real? Ciertamente los romanos se retiraron y situaron la frontera en el Rin. Pero varios historiadores no ofrecen el miedo como motivo, sino el hecho de que el Rin era más práctico como frontera que cualquier otro río más al este. El aprovisionamiento era más sencillo, ya que se podía llegar desde el Mediterráneo remontando ríos como el Saona o el Ródano, en lugar de tener que rodear Europa navegando por aguas peligrosas o seguir largas rutas terrestres. El Rin era también una frontera económica, ya que contaba con población y recursos con los que crear numerosos asentamientos, incluso ciudades. Más allá, la población era escasa y dispersa, al igual que la comida y otros recursos. Al contrario que la Galia, la mayor parte de Germania carecía de grandes centros de población, los cuales ofrecían más ingresos por los impuestos. Los romanos detuvieron sus campañas no por miedo, sino porque no les salían rentables. El coste de desplegar y mantener tantas legiones era enorme, al igual que la inversión en infraestructura. Aquellos territorios no generarían apenas ingresos, por lo que aunque la campaña tuviese éxito, no habría sido más que un enorme derroche de dinero y hombres.
Estas expediciones tenían como objetivo mantener a las tribus controladas y así evitar que invadiesen territorio aliado. De hecho, era común establecer a algunas tribus en la Galia para poder vigilarlas mejor, ya que solían enfrentarse entre sí, y esto creaba inestabilidad en la región. Por último, los romanos no tenían miedo de atravesar el Rin, y la prueba está en las campañas de castigo tras la derrota. También hubo otras, como las conquistas durante las guerras marcómanas, a finales del siglo II, abandonadas por no considerarse rentables, o la exitosa campaña de Maximino el Trasio en el 235. Pero a pesar de todo, hay algo que sí está claro. Los romanos pagaron caro su exceso de confianza. Sus legiones se habían considerado invencibles y, como había ocurrido en Carras unas décadas antes, las consecuencias fueron nefastas. También infravaloraron a los germanos, pensando que no podrían unirse para hacerles frente. En cualquier caso, los árboles de ese bosque maldito siguen susurrando los detalles de aquella masacre, y entre sus raíces siguen saliendo a la luz restos que confirman sus historias.